Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. En esta noche queremos hablar de los frutos del Espíritu. Separados, dijo la palabra, dice Jesús en su palabra, separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos estar mezclados con ¿quién? Incrustados con ¿quién? Con la vid. Separados de la vid, estamos muertos. ¿Sabe que el hombre separado de Dios camina por la vida muriendo? Constantemente está muriendo separado de Dios. Se cree que tiene vida, pero en realidad está muriendo. En realidad está muerto. Separados de Él, nada podéis hacer. Y es tan simple entender eso. Separados de Dios, nada podemos hacer. A veces pensamos que podemos vivir felices en la vida. Pensamos que podemos lograr logros. Creemos que podemos alcanzar metas simplemente por nuestra autosuficiencia. Pero al fin de la vida, al fin nos damos cuenta que separados de Dios, nada podemos hacer. Gracias a Dios que yo me di cuenta de eso a los 28 años. Gracias a Dios que me di cuenta a los 28 y no esperé llegar a los 100. Porque para allá es que voy, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos llegar allá? Pues tenemos que estar mezclados con ¿quién? Y si no llegamos a los 100 en esta vida, llegaremos a los millones con Dios en el cielo. Pero para eso tendremos que ¿qué? Que estar junto con ¿quién? Con Cristo Jesús. El llamado de Cristo a nuestra vida es llevar fruto. Es que nosotros como hijos de Dios, mezclados con la vid, podamos dar frutos abundantes. Que el mundo, cuando se mezcle con nosotros, pueda sentir y pueda beneficiarse y pueda alimentarse del fruto que está saliendo de nosotros, de nuestro carácter, de nuestras palabras. O sea, nuestras palabras tienen que ser alimento para el mundo. Pero si tú no estás incrustado o atado o junto con la vid, no puedes dar fruto. Porque estás tú alejado de la vid y estás muriendo, y algo que está muriendo no alimenta. Mezclado, tenemos que estar pegados ¿a quién? A Cristo Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que ser cristianos fructíferos. Que demos fruto. Que cuando la gente se acerque a nosotros pueda ser alimentada y refrescada con la palabra, que es el pan de vida. Pero no solamente el pan de vida, sino el agua que sacia tu sed. Así que el cristiano, nosotros, todo aquel que dice ser hijo de Dios, tiene que ser un cristiano con fruto. Pero de la única manera en que tú puedes dar fruto es mezclado, es que te permanezcas en la vid para que Dios pueda alimentarte a ti y tú ser una persona que alimentes a otro. A través del bautismo del Espíritu Santo nosotros podemos recibir los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en esta noche? Vamos a leerlos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El primer fruto es ¿qué?
amor. El primer fruto es amor. Así que cuando un cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios y está mezclado con la vid, está incrustada en la vid, no se ha separado de la vid, es un cristiano que tiene ¿qué? Amor. Fíjense, es un cristiano que ama al prójimo, pero también ama al enemigo también. Es un cristiano lleno de amor. Tú te sientes amado por esa clase de persona. Interesante, ¿verdad que sí? Es una persona que ama. Y el amor que tiene no es simplemente cualquier amor. Es un amor que ágape. El mismo amor que tuvo Dios por cada uno de nosotros, donde dice en San Juan 3:15, dice 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Eso es un amor ágape. Un amor ágape es cuando tú amas incondicionalmente sin esperar nada en cambio. Tú amas a los que te maltratan, ama a los que te ofenden, ama al que te dio la puñalada por la espalda, amas, simplemente amas y perdonas. El primer fruto del Espíritu es el amor. Y ese fruto tiene que reflejarse en nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que reflejar y dar amor aún a aquellos que no lo merecen. Porque dice la palabra del Señor que Jesús dio amor a una creación como nosotros que no lo merecíamos. Sin embargo, nos amó de tal manera que Él mismo se entregó en una cruz para morir por ti y por mí. Gloria a Dios. El primer fruto del Espíritu es amor. El segundo fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo. Así que los cristianos, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, son personas que aunque estén las cosas malas, siempre van a estar ¿qué? Gozosos. O sea, ahí no va a haber amargura, no va a haber cara larga, no hay maldición, no hay rencor, no, lo que hay es simplemente un gozo que las personas que están alrededor tuya se gozan también, gloria al Señor. Es un gozo, un deleite. Y todo lo que hace, lo hace con alegría, lo hace con gozo. Usted se ha sentado con personas que usted se siente como que quiere estar alrededor de esa persona. No sé cuántas veces le ha pasado a usted. A mí me ha pasado que yo me he sentado he conocido a una persona y esa persona irradia una influencia, es un poder que sale de esa persona. Fíjense, el amor y el gozo es un poder que Dios nos está dando a nosotros. Es un fruto del Espíritu, es un poder. Amar a los que no nos aman es un poder. Fíjense, interesante, el gozo en un mundo de crisis, un mundo de dolor y un mundo de sufrimiento, en un mundo donde la economía está constantemente cayendo y está el mundo afanado y preocupado por la economía, por la situación económica. El cristiano tiene que andar ¿qué? Con gozo. El cristiano tiene que estar confiado de que Dios y que Él está en la vid, y mientras esté en la vid va a suplir todo lo que Él necesita, conforme a su riqueza y conforme a su gloria. Por eso es que la palabra de Dios dice en el libro de Mateos, capítulo 6, versículos 32 y 33, dice: buscad del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá ¿cómo? Por añadidura. El Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me falta. En el original dice: nada me falta. O sea, y en Filipenses 4:18 dice que Dios proveerá todas tus necesidades conforme a su riqueza y conforme a su gloria. Y en el original significa: Dios proveerá trabajo. Gloria a Dios. Así que mientras tú permaneces en la vid no te va a faltar nada. En la vid tú vas a tener amor, en la vid tú vas a tener gozo. Pero no solamente vas a tener gozo y amor, sino que también vas a tener ¿qué? Vas a tener paz. Vas a tener paz. Fíjense, interesante. Vas a tener una paz mientras el mundo anda en guerra y mientras el mundo anda afanado y preocupado, tú vas a tener paz. ¿Saben que la paz que Cristo da, el mundo no la puede dar? Jesús dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Gente se mata por la paz.
se preocupan por la paz. Pero es un fruto que el Señor te quiere dar a ti en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor te quiere dar paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tribulación. Pero ¿cómo tú puedes recibir esta paz? Bueno, manteniéndote ¿en dónde? En la vid. Orando, perseverando, pidiendo, reclamando las promesas de Dios para tu propia vida y para tu hogar. No hay nada más lindo que tener paz en el hogar. Donde no hay paz en un hogar, es un hogar que está a punto de romperse. La paz de Cristo permanece en nosotros cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. El fruto es paciencia. ¿Qué mucha paciencia necesitamos nosotros hoy en día? ¿Verdad que sí? Mucha paciencia. Miren, no solamente para soportar al prójimo, sino para soportarnos a quién mismo, a nosotros mismos. Necesitamos paciencia para soportarnos a nosotros mismos y soportar a los demás. Y la paciencia no es un don que viene de nosotros mismos, sino que viene ¿de quién? De Dios. Hay que tener paciencia para cuando uno está buscando de Dios y alguien empieza a molestarte. Y tú estás buscando de Dios y la gente y el diablo te pone a alguien a hacerte la vida imposible. Hay que tener paciencia para cuando te dejan sin trabajo. Hay que tener paciencia con los hijos. Hay que tener paciencia con el esposo. Hay que tener paciencia en esta vida. Hay que tener paciencia para con todo en la vida. Y esa paciencia, dice la palabra de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. Paciencia. ¿Qué más tenemos que tener? Benignidad. No solamente benignidad, también tenemos que tener bondad. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano bondadoso, que antes de pensar en sí mismo, piensa en los demás. Piensa cómo y qué necesitan los demás. Y antes de satisfacerse a sí mismo, piensa en la necesidad del prójimo. Es bondadoso. Tiene fe. Un cristiano lleno de fe. Y tiene mansedumbre. Es humilde. Que aun cuando lo maltratan, baja su cabeza y no responde, sino que deja que Dios pelee su batalla. La mansedumbre es un fruto del Espíritu que el Señor reflejó. Toda verdadera obediencia, dice la señora, se la sirve del Señor. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. Esto fue el trabajo del corazón con Cristo. Y si lo permitimos, Él se identificará a sí mismo con nuestros pensamientos y metas. Y funcionará nuestros corazones, preparará nuestros corazones y mente en conformidad a su propia voluntad. Que cuando lo obedezcamos a Él será como un impulso nuestro. Y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Fíjense, la humildad no es un fruto de nosotros. La humildad es un fruto del Espíritu Santo y es parte del carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. Y el Señor quiere que nosotros reflejemos este carácter en nuestra vida. Pablo nos dice que Cristo mora en nuestros corazones por la fe, y esto es lo que nos hace estar enrizados y fundados en amor, el más prominente de los frutos. ¿Cuál debe ser el carácter del cristiano? Amor. Hermano, si usted no ama a su prójimo, usted no ama a Dios. No importa lo que el prójimo le haya hecho a usted. Si usted no lo ama, usted no puede decir que ama a Dios porque no está amando a una persona que lo está viendo. ¿Cómo puede amar a Dios? Podemos tener el don de profecía, podemos tener el don de lengua, podemos tener el don de sanidad, podemos tener todo, pero si no tenemos amor, de nada vale. El más prominente de todos los frutos hablado en la Biblia. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Efesios, el capítulo 3, versículo 17.
Dice el apóstol Pablo: de manera que cuando Cristo mora por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? Del amor de Dios. Cuando Cristo mora en nosotros, entonces empezamos nosotros a crecer de una manera tan y tan grande. O sea que ya no somos nosotros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, sino es Cristo que está morando ¿quién? En mí. Los frutos de Cristo, el carácter de Cristo empieza a revelarse, a reflejarse, y el mundo empieza a ver a Cristo en ti. Gloria a Dios. Porque en realidad los frutos del Espíritu son definitivamente el carácter de Cristo Jesús. Y el Señor quiere que sus frutos, que su carácter se refleje en ti y que se refleje en mí. Cuando recibamos el ungimiento del Espíritu por la fe, vamos a recibir a Cristo Jesús. Yo quiero que vayan conmigo a 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que no ¿qué? Que nos ha dado. Gloria sea el nombre del Señor. Así que el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros nos va a llevar a nosotros a reflejar los frutos del Espíritu, pero también obedecer la ley de ¿quién? De Dios. ¿Sabe que ninguno de los que estamos aquí podemos obedecer la ley de Dios por nosotros mismos? Necesitamos el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo prometido por Dios el que nos llevará a nosotros a toda la verdad y pondrá el deseo en nuestro corazón de obedecer todos los principios y los preceptos y la ley y mandamientos que Dios ha dejado. Es el Espíritu Santo de Dios lo que nos llena a nosotros, lo que nos da la capacidad para poder alcanzar esa alta norma que por nosotros mismos nosotros no podemos alcanzar. Por ejemplo, le voy a dar una ilustración de lo que nosotros como seres humanos hacemos separados de Dios. Porque hay personas que piensan que están atados con la vida, piensan, porque simplemente porque tienen un conocimiento o porque han pertenecido a una organización, a una iglesia, a una denominación, piensan que simplemente porque han sido bautizados por agua, piensan que eso es suficiente para decir yo soy del reino de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 23 en adelante, que en los últimos días vendrán muchos diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, porque nunca te conocí. Y cuando el Señor le está hablando ahí a esa gente, no le está hablando a incrédulos, le está hablando a personas que pertenecieron y que fueron grandes líderes y personas que tuvieron conocimiento, grandes ministerios. Porque para tú poder reprender al diablo, fíjense, dice aquí que esta gente reprendían al diablo, profetizaban, echaban fuera demonios, y el Señor le dirá: apartaos de mí, porque nunca te conocí. Son personas que tenían un conocimiento de la palabra, pero no tenían una experiencia, no tenían una relación, no tenían una intimidad. ¿Sabe la clase de intimidad que el Señor quiere tener contigo? La misma intimidad que tuvo Adán y Eva. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva tuvieron una intimidad, se conocieron y concibió Eva ¿qué? Un hijo. El Señor te quiere conocer a ti en esta noche. El Señor quiere tener una relación contigo íntima, no simplemente superficial, sino algo íntimo, algo personal. Él quiere morar en ti, y cuando Él mora en ti, entonces tú vas a concebir el carácter de Él. Amén. Tú vas a concebir el carácter de Él. El que pone en nosotros el poder para cumplir todo lo que el Señor nos ha mandado a cumplir es el Espíritu Santo. Y si no tenemos ese Espíritu que Dios nos quiere dar a nosotros, que es algo otorgado, regalado, no es que lo compramos, si no lo tenemos, todo lo demás es un formalismo y una costumbre, y simplemente lo estamos haciendo por cumplir.
Y le voy a explicar. Imagínense que yo me entere o usted se entere de que un ser querido, por ejemplo, su padre o su madre se murió. ¿Verdad? Y yo llego y me entero de que este ser querido murió. Y corro donde mi pastor y le digo, pastor, mi papá acaba de morir. ¿Usted cree que yo debo llorarlo? Should I mourn him? ¿Debería hacer luto por él? Y el pastor me mira y me dice, bueno, joven, yo pienso de que él es tu padre. La palabra de Dios dice, honra a tu madre y a tu padre, para que tus días se alarguen en la tierra, ¿verdad que sí? Entonces yo escucho el consejo del pastor y digo, bueno, si es así, pues entonces tengo que llorarlo. Y voy allá al funeral y empiezo ahora a llorarlo. Y empiezo a gritar y empiezo a patalear y empiezo a hacer. Mi pregunta es, ¿fue del corazón? ¿Salió del corazón? ¿Por qué no salió del corazón? Porque lo estoy preguntando, lo estoy haciendo simplemente para cumplir ¿qué? Para cumplir con un principio. Pero no está saliendo del corazón. Eso se llama salvación. ¿Por qué? Por obra. Y nuestra salvación, joven, iglesia y adulto, nuestra salvación no es por obra. La salvación de nosotros es por fe. Somos justificados por fe y por la gracia y la justificación que Cristo nos da. Gloria sea el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el deseo de cumplir la palabra de Dios. Y cuando estemos cumpliendo la palabra de Dios, no simplemente la estamos cumpliendo por una carga, una responsabilidad, algo que es obligado, sino porque va a salir del corazón, porque Cristo está morando en ti plenamente. Y ahí se van a reflejar todos los frutos del Espíritu. Pablo dice que Cristo mora en nuestros corazones. Nos hace estar enrizados y fundados en amor, el más prominente de los frutos. Cuando Cristo mora en nosotros, Él camina con nosotros. Él vive su vida en nosotros. La vida que Él vivió, nosotros la viviremos. Las obras que Él hizo las haremos. Esto sucede cuando continuamos caminando en el Espíritu Santo del Señor. Lo mismo que hizo Jesús en esta tierra, nosotros haremos. Por eso cuando ayer dije en la mañana que nosotros seremos como semejante a Cristo, seremos como Cristo para el mundo, no estaba mintiendo. Nosotros haremos lo que Cristo hizo. Amaremos al mundo como Cristo amó al mundo. La necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida es bien grande. En las vírgenes, las 10 vírgenes, dice la palabra de Dios que habían 10 vírgenes y 5 eran prudentes, pero las otras 5 eran ¿qué? Eran insensatas. Las insensatas eran atraídas a la verdad. ¿Sabían ustedes eso? Las insensatas eran atraídas a la verdad. Eran sinceras. ¿Sabe que hay personas que están sinceramente equivocados? ¿Sabe lo que es estar sinceramente equivocado? Sinceramente perdido. O sea, tienes un conocimiento de la verdad, pero el conocimiento de la verdad no es suficiente al menos que tengas el Espíritu Santo en tu vida. La sierva del Señor dice que estas 5 insensatas serán atraídas a aquellos que creen la verdad, pero ellas no se han sometido a la obra del Espíritu Santo. La clase representada por las vírgenes insensatas se han contentado con un trabajo superficial. Ellas no conocen a Dios. Su servicio degenera a ser solo en forma, en un formalismo. Ahí no hay una mezcla con la vid. Simplemente lo que hay es una mezcla con un conocimiento. Son atraídas, o sea, les gusta estar alrededor de los que están en la verdad. O sea, van a la iglesia, o sea, practican, sus cultos, dan sus diezmos, dan sus ofrendas. Pero no hay una relación íntima con el Padre Celestial. Están separadas. No tienen el aceite ¿qué?
El aceite extra. ¿Saben qué es el aceite extra? El aceite extra es el Espíritu Santo de Dios que nosotros necesitamos para estos días, para nosotros permanecer firmes delante de la presencia del Señor. Ese aceite extra es el Espíritu Santo que nos va a capacitar a nosotros, nos va a llevar a nosotros a una experiencia aún mayor, que nos va a llevar a una experiencia mayor con Dios. Ya usted conoce lo que tiene que conocer. Hoy en día lo que usted necesita es el Espíritu Santo del Señor. Ya conocemos profecía, ¿verdad que sí? Conocemos lo que tenemos que conocer. Conocemos por muchos años la palabra de Dios. Ahora lo que necesitamos es tener una intimidad con el Espíritu Santo. Tener una intimidad con el Padre. Que el Espíritu Santo nos lleve a nosotros a una relación, a una alta relación con nuestro Padre Celestial. ¿A cuánto le gustaría eso en esta noche? Cuando el creyente se somete al bautismo del Espíritu Santo, producirá fruto. Él llegará a ser como Jesús en carácter. Demos una mirada más de cerca a los frutos del Espíritu Santo. Vamos a dar de cerca un poquito más, vamos a mirar de cerca un poquito más los frutos del Espíritu. ¿Y qué son los frutos del Espíritu? Mire, el primer fruto, ya lo hablamos al principio, pero se lo voy a detallar más ampliamente. El primer fruto es el amor. Este es el amor ágape, la forma más elevada de amor. Es la clase de amor que Dios enseñó y reveló cuando entregó su Hijo unigénito. Amén. Mateo el capítulo 5, versículo 44. Dice Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por aquellos que nos persiguen. Ora por ellos. Ponlos en las manos de Dios. Cuando yo empecé a caminar con el Señor Jesús, me acuerdo, yo estaba caminando, yo empecé en una iglesita pequeña en Estados Unidos. Y tuve una experiencia en el principio de mi vida cristiana que fue determinante en mi vida. O me salía o me quedaba. O llegaba a donde estoy hoy o no llegaba a donde estoy hoy. Me acuerdo que empecé en la iglesia con un deseo de servir al Señor bien grande en mi corazón. Y cuando Satanás vio eso, dijo: a este yo lo voy a sacar. Y sabe, a veces el enemigo usa a las personas más cerca de nosotros para ayudarnos a crecer, o lo opuesto, para destruirnos. Y me acuerdo que estaba empezando yo en esta iglesia y me encontré con dos hermanos que he aprendido a amarlos por el amor del Espíritu Santo, a través del fruto del amor. Y estos hermanos me hicieron la vida imposible, pero imposible. Y yo me acuerdo que estos hermanos a veces me mandaban a callar. Yo era maestro de escuela sabática y me mandaban a callar cuando yo estaba dando mi clase. En una ocasión fui a hacerle una invitación, le fui a hacer un pedido. Le dije: hermano, yo quiero arreglar el problema que usted tiene conmigo. O sea, vamos a arreglarlo porque somos hijos de Dios. Y yo, que estaba recién llegado de la calle, porque llevaba 3 años de bautizado, entendía y quería practicar lo que decía la palabra de Dios. Y estaba en mi primer amor y todavía lo estoy, gloria a Dios. Simplemente que he crecido un poco más intelectualmente, pero estoy en mi primer amor. Y me acuerdo que aquel tiempo, con el poco conocimiento que yo tenía, yo entendía que yo tenía que resolver el problema. ¿Con qué? Con humildad, con paciencia, con amabilidad, con bondad. Y me acuerdo que me le acerqué a este hermano y le dije: hermano, me gustaría lavarle los pies en una santa cena. Y el hermano me miró a la cara y me dijo: a mí tú no me vas a lavar los pies. ¿Sabes lo que es eso? Que usted le diga a una persona: yo me quiero humillar y quiero demostrarte a ti humildad y te quiero lavar los pies, y esa persona te diga a ti: a mí tú no me vas a lavar los pies. Y yo me acuerdo que lo miré y le dije: pero ¿por qué usted hace eso? Y él me sacó en cara un montón de cosas que eran mentiras. Y yo tuve que bajar la cabeza e irme. Y me acuerdo que llegué a mi casa, me tiré de rodillas y empecé a llorar. Y le pedí perdón a Dios. Le dije: Señor, mira, esta persona está molesta conmigo, lo que yo hice contra ella, lo que yo hice, perdóname. Y perdónalo a él.
Mi lado humano, ¿sabe qué decía? Dale un pescozón. Mi lado humano decía, levántalo y dale contra el piso. Tú sabes hacer eso, dale. Mi lado humano decía, no lo perdone. Mi lado humano decía, hazle para atrás lo que te hizo. Abochórnalo. Porque no lo hizo solo, lo hizo alrededor de gente. Pero ¿sabe qué hizo eso? Dice la palabra de Dios que el que se humilla, Dios ¿qué? Lo ensalza. Y el Señor estaba permitiendo que yo pasara por ese proceso porque me estaba llevando a mí a otro nivel. Y a veces duele. A veces duele. A veces duele. A veces para llegar a ese otro nivel duele. Pero ¿sabes qué? Tan pronto empieces a ponerle tu parte y a dejar que el Espíritu Santo te vaya moldeando, tu vida va a ir cambiando y vas a ir creciendo. Y ¿sabes qué? Hoy en día eso para mí es simplemente una historia de mi pasado. Y yo la miro hoy como una experiencia que me ayudó a mí a crecer, a llegar a donde estoy hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Así que tú tienes que entender hoy en esta noche, yo no sé por lo que tú estés pasando, yo no sé quién te está maltratando, yo no sé si te engañaron, yo no sé qué es lo que pasó contigo, pero tú tienes que entender una cosa. Tú tienes que enseñar los frutos del Espíritu, que es amor y humildad. Tú tienes que reflejar esos dos frutos. Si verdaderamente tú eres un cristiano que estás junto a la vid, tienes que empezar a reflejar lo que tú eres. No dejes que tu vieja naturaleza te domine. No te dejes dominar por tu vieja naturaleza. Permítele al Espíritu Santo que Él pueda reflejarse en ti y que la persona o las personas que te están mirando a ti como que tú eres una persona o que hiciste o que te están criticando, tú refleja lo contrario. ¿Tú sabes qué decían de mí cuando llegué a la iglesia adventista? Decían, ese no va a durar en la iglesia. A ese le damos 2 o 3 meses. Ese no va a durar. Ese no va a durar. Le dijeron al pastor que me bautizó, cuidado con lo que estás trayendo a la iglesia. Ten mucho cuidado porque tú conoces el background de ese muchacho, ¿verdad que sí? ¿Tú sabes de dónde viene? Increíble. Y de todo esto yo me enteraba, pero decidí callar y dejar que Dios trabajara. Y eso me ayudó a mí a crecer. Empecé a reflejar, empecé a buscar la presencia del Señor. Mira, dice la palabra de Dios, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Así que tenemos que amar a nuestros ¿qué? Nuestros enemigos. Tenemos que amar a aquellos que nos maltratan. O a aquellos que no te maltrataron, pero a lo mejor tú te sientes maltratado. Tienes que amarlo. El Señor nos amó a nosotros a pesar de que nosotros lo íbamos a crucificar en una cruz. Fíjense, de lo que lo íbamos a negar. Nos perdonó. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os maldicen y persiguen. El amor es muy paciente y amable, nunca celoso o envidioso, nunca jactancioso o orgulloso, nunca altivo o egoísta, rudo. El amor no demanda lo suyo propio, no es irritable, ni se ofende, no guarda rencor y apenas notará cuando otros hacen lo incorrecto. Nunca se alegra de la injusticia, pero se alegra cuando triunfa la verdad. Si amas a alguien, sé leal, no importa el costo. Tú siempre creerás en Él, siempre esperarás lo mejor de Él y siempre te mantendrás firme y definido. Primera de Corintios, el capítulo 13, versículos 4 al 7. Fíjense, este es el amor. El gozo. Lo vamos a detallar cada uno de ellos. Al principio lo que hice fue un breve nada más, resumen. El segundo fruto, el gozo. Esta cualidad de traerá regocijo y alegría al corazón. ¿Qué es lo que trae el gozo? Alegría y regocijo, ¿a dónde? Hermanos, ¿cuántos no quieren estar gozosos en esta noche? Diga amén. ¿Le gustaría tener gozo en su corazón? Pues si trae alegría, trae gozo, regocijo. El fruto es el que manifiesta este fruto. Se regocija siempre en el Señor.
El fruto de la paz se referirá a estar en armonía con el otro. ¿Qué es lo que hace la paz? Nos lleva a nosotros a estar ¿en qué? En armonía. ¿Sabe? Una casa dividida, ¿no qué? No permanece. Cuando una iglesia, los miembros son llenos del Espíritu Santo, en esa iglesia no hay división. En esa iglesia no hay tiraera ni jalaera. No hay ñe, no hay criticaera, no hay bochinche, no hay orgullo de que tú crees que yo soy mejor que tú. No hay personas maltratándose unos a los otros. Hay perdón, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. O sea, es una iglesia fructífera cuando existen los frutos del Espíritu. Por lo tanto, nuestra encomienda es este año buscar los frutos del Espíritu. Y de la única manera en que usted puede encontrar los frutos del Espíritu es acercándose a Cristo diariamente, pidiéndole: Señor, bautízame con tu Espíritu. ¿Ok? Habrá armonía con el otro. Podemos asociarnos y trabajar juntos para Cristo. Fíjense, el deseo de Dios es que trabajemos ¿para quién? Para Él. Pero una casa dividida, donde no hay unión, no hay fortaleza. En la unión está la fortaleza. No hay disensión. Vemos este fruto manifestado después del Pentecostés. En el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 46, dice la palabra del Señor que estaban los discípulos ¿qué? Unánimes. La unión es bien importante. Hay que dejar al lado, hermano, ¿sabe qué? A veces tienes que cogerte y meterte, como yo siempre digo, tienes que cogerle y meterte un montón de vaselina encima para que todo lo que te tiren te resbale. Sí, porque el diablo es bien astuto y te va a llevar a llevar una sensibilidad, o sea, donde todo te molesta y todo es malo y esto y lo otro, y te va a tirar con todo lo que tenga. O sea, él te va a tirar con todo. Simplemente ¿para qué? Para confundirte, simplemente para desanimarte, simplemente para alejarte, para alejarte del mandato y de la encomienda que el Señor tiene para ti, que es ir y predicar el evangelio al mundo. ¿Cómo podemos predicar el evangelio al mundo si nosotros estamos peleando entre nosotros mismos? No podemos. Si hay desunión, no podemos. Si no están los frutos del Espíritu, no podemos. No se puede. Tenemos que primeramente nosotros estar en armonía con Dios y con el prójimo. A mí me mataron a mi hermano y yo tuve que aprender a perdonar a este individuo, y para mí se me hizo bien difícil. Bien difícil perdonar al que mató a mi hermano. Pero Dios me dijo a mí: yo no te puedo seguir usando más de lo que yo quise. Yo quisiera usarte más, pero no te puedo seguir usando, porque hasta que tú no perdones a este individuo, yo no te puedo usar más nada, porque hasta aquí te puedo llegar a usar. O sea, el problema es que nosotros le ponemos límites a Dios, hasta donde Dios puede usarnos a nosotros, porque no queremos soltarnos de nuestras viejas naturalezas, no queremos soltarnos de nuestras malas costumbres, no queremos soltar las malas costumbres de nosotros. Este me la hizo, este me la paga, yo resuelvo el problema, que este está metiendo conmigo, se está metiendo con un familiar mío que lo hizo sufrir, pues yo voy a bregar con eso. Eso no se brega así. Así pensaba yo. Y Dios me dijo: no, papito, primeramente tú tienes que perdonar al que mató a tu hermano. ¿Es fácil? No es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, empezamos a reflejar el fruto, los frutos del Espíritu, y ese Espíritu Santo nos va a poner a nosotros el deseo de hacer lo que no está en nosotros. Lo que no está en ti, lo vas a hacer a través del Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida? Mientras ahora hay una religión por ahí y una doctrina por ahí y una teoría por ahí de que el Espíritu Santo no hace falta, de que no es Dios, Dios está diciendo: miren lo que hace falta hoy. Mentira del diablo que el Espíritu Santo no existe, que no es Dios. Mentira del diablo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo del Señor. Necesitamos, porque es el que nos va a llevar a nosotros a una relación tan y tan íntima con Dios, que nosotros podemos ser semejantes a Jesús. Vamos a seguir aquí en los frutos del Espíritu. La paz. Vamos al libro de Filipenses 4:4. Miren lo que dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: regocijaos.
¿Cómo debemos estar nosotros? Regocijados. ¿Sabe que el apóstol Pablo puede hablar de eso? Porque dice la palabra de Dios que cuando él fue apedreado, cuando le entraron a pedrar, cuando lo maltrataron, dice la palabra de Dios que él estaba siempre regocijándose, aún en las dificultades y aún en las crisis. Aún en las crisis, él me regocijo en el Señor. Me regocijo en el Señor. Y aunque vengan problemas, y aunque vengan dificultades, aunque me boten del trabajo, yo estoy gozoso porque yo pertenezco al reino de Dios. Yo estoy gozoso porque yo pertenezco a un Dios que va a pelear mis batallas. Gloria sea el nombre del Señor. Yo estoy gozoso porque yo creo que Dios va a rescatar a mi familia. Yo creo en la promesa de Dios. Yo creo en sus promesas. Quédense ahí en Filipenses 4:11. Dice la palabra del Señor, Filipenses 4:11. Dice el apóstol Pablo, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contestarme en cualquier situación. El apóstol Pablo lo dice claramente. Aún en las dificultades yo estoy contento. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé cómo tú estás en esta noche. ¿Estás contento? Gloria a Dios. Dile, Señor, yo estoy contento, Señor, porque tú estás conmigo. No importa lo que esté pasando, yo estoy feliz. Yo me regocijo en ti, Señor. Me regocijo en la prueba. En una ocasión yo estaba recién llegado aquí a Puerto Rico. Y los que han escuchado mi testimonio saben que yo pues dejé un trabajito allá bien, que me pagaba muy bien en Estados Unidos. Llegué aquí y empecé a vivir por el ministerio por fe, en conjunto con la conferencia, pero ¿verdad? De sostén propio y apoyando siempre a predicar la palabra y traer almas para Cristo, pero de sostén propio. Y me acuerdo que al principio, pues siempre al principio uno tiene que, ¿verdad? Tener una fe firme, porque a lo que la gente, a lo que Dios empieza a trabajar, Dios empieza a abrirte puertas, esto y lo otro. Y me acuerdo que llegó un momento donde me vi en un momento económico bien difícil y me acuerdo que se me rompió el carro y tenía que cambiarle, estaba botando aceite y no estaba corriendo. Y yo le dije, Señor, y el único dinero que tenía era para pagar la renta, y tuve que coger el dinero de pagar la renta para arreglar el carro. Y ustedes saben cómo son los problemas, ¿verdad? Que cuando le llega un problemita, como que de momento le caen todo de cantazo, le cayó, está salado, como dice, te cayó la macacoa encima, o sea, te cayó todo encima, o sea, de momento, y se rompió el carro, y ahora usé los dineros del carro para la renta, y ahora pues tengo la renta, y llegó la luz, llegó el agua, llegó esto, lo otro, pum, 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 y empezó la montaña a subir, el gigante ahí, a boconear y a gritarme. Y ahora, ¿en quién tú vas a creer? Me decía el gigante. Y ahora la deuda económica me decía, ¿en quién tú vas a creer? Te dejaron arrollado, ese Dios tuyo te trajo de allá de Estados Unidos, y que para vivir aquí por fe, y mira cómo estás ahora, arrollado. Y ahora, ¿con qué tú vas a pagar la renta? Y ahora, ¿con qué tú vas a comer, papá? Me decía. Y yo me acuerdo que en ese momento, cuando estoy ahí, todos esos son los pensamientos, y mi esposa por otro lado, Juan, ¿qué vamos a hacer? Y yo me acuerdo que le dije, vamos a parar un momentito, vamos a parar. Y le dije, vamos a orar. Y oramos. Y le dije, Señor, dame tu paz. O sea, a veces tenemos que pedirle a Dios, dame tu paz. O sea, a veces llegan problemas a nuestra vida que necesitamos parar y decir, Señor, tú prometiste venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y tenemos que aprender a descansar en Cristo. Y en ese momento le dije, Señor, dame tu paz, espera, dame tu paz. Give me your peace. Give me your peace. You promised, tú prometiste que a mí no me faltaría nada, Señor. Y yo sé que el paso que di aquí lo di por fe, y yo sé que tú me llamaste. Y oramos y reclamamos las promesas de Dios. Hay que aprender a reclamar. Esta semana vamos a aprender a reclamar las promesas de Dios. Dice la palabra, si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pediréis lo que queráis, ¿y yo qué? Yo será hecho. Si permaneces en mí, si permanecemos junto a quién, a la vid. Si estás en Dios, si estás incrustado en Él, pedirás lo que queráis y os serán hecho, serás hecho, porque en esto es mi Padre glorificado, en que nosotros demos mucho fruto y Él sea así glorificado. El que queda glorificado es Cristo Jesús. Amén. Me acuerdo que estoy en la situación y le estoy diciendo, Señor, y oramos. Señor, ayúdanos, Señor, dame fortaleza, dame fe. Y me acuerdo que miré a mi esposa después de orar, y le dije, mi amor, ¿tú te acuerdas hace 2 años atrás que pasamos por una situación? Sí, me acuerdo, Juan. ¿Te acuerdas que el Señor nos sacó de allí? Sí, me acuerdo, Juan. ¿Te acuerdas de esta situación?
qué lindo, cuando tú vives con el Señor te permite que tú pases por situaciones y te permite que tú llegues ahí, mira, ahí, estás ahí, you're there, pronto te estás cayendo, pero el Señor te dice, no te vas a caer, yo te estoy aguantando. Y te permite que llegues ahí a la línea de batalla, y estás ahí en la línea de batalla, y está el gigante de frente ahí, y el Señor te dice, estás viendo el gigante, lo estás viendo, y el gigante está ahí grande, y está mirándote, y el gigante está boconeando, pero el Señor te dice, hasta ahí vas a llegar porque me vas a ver a mí glorificarme grandemente. Ya tú vas a ver cómo yo tumbo el gigante ahora, está tranquilo, tranquilito. Y me acuerdo que estoy parado ahí y estoy mirando a mi esposa y le dice, ¿te acuerdas en el pasado? ¿Te acuerdas de esto? Y empezamos a recordarnos de todas las veces que Dios nos ha sacado a nosotros del hoyo, y que Dios ha proveído nuestras necesidades, y que Dios nos ha dado la victoria, y que Dios ha cogido nuestros enemigos y lo ha puesto por tierra, porque dice la palabra de Dios, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y ¿sabe qué? Cuando el Señor está con nosotros, nuestros enemigos al fin y al cabo van a caer y tú vas a quedar ensalzado. Gloria sea el nombre del Señor. Y me acuerdo que ahí estaba mi enemigo de frente boconeando, gritando, me lo otro, y yo le dije, Señor, yo reclamo tus promesas, yo creo en ti, Señor. Y en esa hora me acuerdo que empezamos a reclamar y empezamos a recordarnos de todo lo que Dios había hecho en el pasado, y empezamos a reírnos mi esposa y yo, pero a carcajada. Fue un gozo que nos entró, porque sabíamos, si el Señor nos sacó a nosotros de aquellos embrolles en el pasado, nos va a sacar a nosotros en este lugar, de este que nos encontramos ahora. Gloria sea el nombre del Señor. Y me acuerdo que allí estábamos nosotros, empezamos a reírnos y empezamos a hacer, vamos a ver cómo Dios se saca de la manga ahora, porque Dios es un Dios creativo. Dios se va a sacar algo de la manga y va a proveer lo necesario. Y no es que nosotros estamos malgastando el dinero, claro que no, o sea, organizando bien el dinero, pero estábamos viviendo un momento donde Dios estaba permitiendo que pasáramos por eso, porque Él quería enseñando a nosotros una lección más de quién es Él. Gloria sea el nombre del Señor. Y posiblemente tú te encuentras en un momento difícil en tu vida, pero el Señor permitiendo, si tú estás claro con Dios, y si tú permaneces en Él y tú estás en Él, acuérdate que Él va a sacar la cara por ti. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor va a sacar la cara por ti, la va a sacar. El Señor proveyó mi necesidad. Y me acuerdo que ese fin de semana me fui a predicar a una iglesia y llegaron unos cuantos hermanos y me dieron unos sobres. Yo no sé qué tienen los sobres, pero cuando abrí los sobres en mi casa, ahí tenía lo de la renta, lo del carro y los biles y todo lo tenía ahí en 2 sobres que tenía. Gloria sea el nombre del Señor. Y allá llegué y me acuerdo que cuando miré a los sobres, le los puse ahí el dinero a mi esposa. Le dije, mira mamita, aquí está el dinero. Y ella lo miró y me dice, ¿y esto dónde salió? Le dije, Dios lo proveyó. Y empezamos a llorar, porque Dios es grande y misericordioso. Y sabe que Dios se preocupa por tus necesidades. Dios se preocupa por nuestras necesidades. Pero ¿sabe qué? Lo lindo es que cuando tú sabes que tú tienes una relación con Dios, tú puedes confiar en Dios y puedes reclamar las promesas de Dios, y Dios va a cumplir su palabra. El otro fruto del Espíritu, la paciencia. El fruto de la paciencia causa al que lo recibe abstenerse y controlarse antes de entrar en acción. Ay, yo le digo que este fruto es bien importante, porque yo sí que era bocón e impulsivo. Si ustedes están viendo un predicador aquí que ha sido cambiado por el Espíritu Santo de Dios, soy yo. Porque yo, cuando a mí me decían algo, yo tenía que tener la última palabra, y esto lo resuelvo yo a mi manera. El fruto de la paciencia te da control, ¿ok? Causa al que lo recibe abstenerse, controlarse antes de entrar en acción y después arrepentirse. Porque sabe que a veces a alguien nos falta el respeto, y por falta de paciencia nosotros reaccionamos, ofendemos y después, ay Dios mío, qué metida de pata di yo. Si yo hubiese tenido un poquito más de paciencia, no hubiese cometido ese error. Pero por falta de paciencia me dejé controlar por las emociones, no controlé las emociones. ¿Y sabe qué? Las emociones a veces nos engañan. No me dejé controlar por las emociones, no controlé las emociones, y las emociones me controlaron a mí. Así que el fruto de la paciencia es bien importante en el cristiano. Yo he aprendido a recibir ese fruto a cantazo. A cantazo. ¿Saben por qué? Porque yo era de las personas que yo hablaba antes de pensar. ¿Cuántos de ustedes son así? Hablamos antes de pensar. El caribeño es así. Habla antes de pensar muchas veces, no todos. Somos rápidos. Y entonces nos damos cuenta, ay Dios mío, qué metida. O sea, no. ¿Sabe cuántas veces yo tuve que pedir perdón? Un día mi mamá me dijo, ¿tú no te cansas de pedir perdón?
Y yo le dije a mi mamá, mami, pero es que la palabra de Dios dice que, no, que si yo ofendo a una persona, que le pida perdón. Me dice, pues no lo ofende entonces. Piensa antes de hablar, mijo. Porque yo me abochorno que tú estés pidiendo tanto perdón. Y yo me abochorné de que mi mamá se abochornara. Y yo dije, wow. Y mi esposa me dijo, es verdad, Juan, yo sé que tu intención es buena, pero controla tu lengua, controla tu boca. ¿Sabes? A veces tenemos que controlarlo porque, o sea, nosotros somos, los seres humanos somos como un pedazo de papel. ¿Y qué pasa con un pedazo de papel cuando tú lo tienes nuevecito, sin estrujar? Si lo tienes sin estrujar y tú lo coges y lo doblas así, ¿qué pasa? Lo doblaste. Y con más que tú pidas perdón, va a quedar doblado, queda maltratado. Y esa persona ya dice, te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. Así que mira, tú por allá, yo por acá. Paciencia. Hay que tener paciencia, la causa, el que recibe este espíritu llega a controlarse antes de entrar en acción. Este fruto capacita al creyente para frenarse y no vengarse. ¿Qué es lo que hace? Te ayuda a ¿qué? A frenarte y no ¿qué? Nosotros somos bien vengativos. ¿Usted cree que usted no es vengativo? Ay, usted sabe esos hermanos que a veces por ejemplo, a veces usted está parado en una esquina en la iglesia y en la puerta y pasa un hermano por allá, una hermana y pasó de largo y usted está esperando a que la saludara, pero no la saludó. Y en su mente usted está imaginando, la semana que viene no va a ser lo mismo. Se está vengando. O que una hermana le dijo algo que le molestó, un hermano le dijo algo que le molestó, o una mirada que te miraron. O sea, a veces el diablo nos lleva a nosotros a ser tan sensitive, tan sensitivo, que alguien te miró de arriba abajo y tú lo viste. Esa miradita que me dio no me gustó. Y entonces ya tú estás mirándolo para atrás de él así. Lo estás escaneando también, ¿verdad que sí? Somos bien vengativos. Yo no me quedo con nada de nadie. Yo no tengo pelo en la lengua. Miren los refranes que nosotros usamos. Yo no tengo pelo en la lengua, yo sí que no, porque yo se lo digo rápido. Vengativo. Y pensamos que simplemente la venganza tiene que ver con muerte. No, tiene que ver con nuestras actitudes aún dentro de la iglesia. ¿Ok? Nos ayuda a no vengarnos. Dice la palabra de Dios. Pedro describe la actitud de Cristo en primera de Pedro. Vamos a primera de Pedro a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro. ¿Ok? Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 23. Dice, y a quien cuando lo ultrajaban no respondía, ultrajado cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando nos maltraten, uno se somete y dice, Señor, tú eres el que va a juzgar, tú te vas a encargar. Y esa debe ser nuestra actitud. Cuando lo insultaba, no contestaba con insulto. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Este fruto traerá al creyente fe paciente ante la presión, paciencia ante la presión de circunstancias difíciles. El ungimiento del Espíritu Santo le lleva a uno a conocer a Dios tan bien que él puede descansar seguro de que Dios estará con uno a través de las situaciones más difíciles. Vamos al otro fruto, estamos llegando casi a los últimos frutos. Vamos, amabilidad. ¿Qué es amabilidad? Dice aquí, es un fruto que incluye la cualidad de gentileza. ¿Qué es la amabilidad? Los cristianos tenemos que ser ¿cómo? Hermano, tenemos que ser amables. Una vez yo llegué a una iglesia, hermano, una vez, me acuerdo, y recién, y estaba predicando ya, y llego a una iglesia y me siento en la parte de atrás. Si ustedes me vieron cuando llegué hoy, me senté ¿dónde? En la parte de allá atrás. Rara vez yo me siento al frente, cuando tengo que subir al púlpito, me siento al frente, pero me senté en la parte de atrás, y esa es mi costumbre, me siento en la parte de atrás, y estoy sentadito allí, y de momento, se me acerca una señora, y me mira, y como me vio jovencito, dijo, espérate que esto es un chamaquito. Mira, joven, me dice. Y yo le digo, sí, diga, hermana. Me dice, tú podrías moverte para allá, para un poquito más para allá, porque ese es mi asiento. Ese es mi asiento. Y yo la miré, ¿verdad? Como sorprendido, mi esposa también. Y me dice, sí, porque es que yo llevo 20 años sentada ahí. Y yo le dije, ok. Y yo le dije,
Está bien, yo me muevo, no hay problema. La señora me sacó del asiento. ¿Por qué? Porque yo era un chamaquito. ¿Podría ser eso ella? Tenemos que ser amables aún con los jóvenes. No es que vamos a darle respeto a los adultos y a los jóvenes no vamos a faltar el respeto. No, a los jóvenes se respetan también. Porque son personas. Y me acuerdo que yo la miré a ella y yo dije, esta señora está pasada. Como que, si yo iba a ser un joven que no estaba firme en la palabra de Dios, hubiese que me voy. Me hubiera ido por ahí molesto. Me quitaron el asiento, esto y lo otro. Porque, ¿sabe cuánta gente se han ido de una iglesia por cositas así? Por falta de amabilidad entre los hermanos. Falta de amabilidad. Muchos han ido. Que si porque un hermano llegó y no le dieron un abrazo, el otro estaba esperando cuando llegó, le dieron un abrazo y no, esa iglesia yo voy, esa iglesia es fría. Ahí los hermanos no miran a uno, no saludan a uno, no abrazan a uno. Y a veces tienen razón. Pero a veces es que esa persona también es bien picky también. O sea, que es que bregar con el ser humano no es fácil. Solamente Dios puede bregar con nosotros, ¿ven? Pero ahí estamos. Y me acuerdo que me fui y me llaman de allá, de la parte de atrás, me hacen, cubero, ven. Y yo me levanto y voy. Y la señora está en la parte de atrás y tan pronto me trepo en el púlpito. Este es nuestro predicador de hoy en día. Cuando me paré aquí al frente, hermano, Dios le bendiga, la señora hizo. No sabía dónde meter la cabeza. ¿Sabe lo que pasa? Cuando no somos amables, caemos en vergüenza. El que se humilla, Dios lo ensalza, más el que se ensalza, Dios lo humillará. La amabilidad es un fruto que incluye la cualidad de gentileza. Trae una suavidad ante todo lo que sería áspero. Ese fruto se refiere especialmente a la disposición de uno y no necesariamente a las acciones. Da al creyente un temperamento suave, una disposición calmada, tranquila y a la vez alegre. Eso es lo que hace este don. Vamos al de la bondad para ir avanzando. La bondad, al que se refiere como uno de los frutos, es bondad activa. Aquel al cual mora la bondad será recto de corazón en la vida, en motivo y en conducta. Sin embargo, no vacilará en hablar y aún reprochar a otros para promover lo bueno en ellos. Jesús manifestó esta cualidad cuando Él limpió el templo de los cambiadores de dineros. Nosotros también vemos en esta cualidad manifestada en Pablo cuando él abiertamente reprendió a Pedro por mostrar favoritismo a esos de la circuncisión. Vamos al de la fe. El de la fe, dice la palabra de Dios, fe traerá convicción profunda, ¿ok? Y firme. Incluye fidelidad, sinceridad. Lleva al creyente a evitar el doble ánimo. ¿Sabe qué cristiano es doble ánimo? Hoy en día le llamamos eso bipolar. Hoy en día me saludaste y mañana, ay, tan malo. A mí me molesta eso. Que alguien venga, ay, cubero, ¿cómo está? Dios le bendiga hoy. Y mañana me pasa por al lado y yo, pero ¿qué pasó con este hoy? Yo, pero entonces pone a uno a pensar, ¿verdad? Que se pone a uno a pensar como que, ¿qué pasó? ¿Qué le dije? Le dije algo, le hice algo, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Y entonces se sienta por allá y es como que te ve la cara, te mira y es como que, tan malo que es. ¿Verdad que es malo? Son personas de doble ánimo. Y este fruto, el fruto de la fe, quita este doble ánimo. Fíjense, lo desaparece. Hermano, yo estoy hablando de cosas aquí que nosotros son personales, las hacemos. ¿Verdad que las hacemos? Las hacemos. Y el Señor quiere, porque ¿sabe qué? El diablo se agarra de cualquier sanganá para desanimar a los creyentes que recién llegaron a la iglesia y aún a los que llevan años en la iglesia. Se desaniman por sanganarse. Pero el diablo se aprovecha de estas cosas. Y el Señor dice, nos está diciendo en esta noche, nosotros tenemos que cuidarnos de que nosotros no estemos comportándonos de esa manera y que los que están recién llegados, que están llegando, están mirando, están evaluándonos a nosotros mismos, porque nosotros somos cartas abiertas para el mundo y aún para los nuevos creyentes. Los creyentes están mirándonos y diciendo, pero acá esta gente llevan tantos años en la iglesia y se comportan de esa manera. Yo no quiero ser parte de esta iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Y no solamente eso, ¿sabe? Que en la calle, o sea, dígame si no es verdad que cuando nosotros cometemos un error como cristianos, no está la gente en el mundo. Pero venga, tú no eres cristiano. Y si sin querer se te sale una mala palabrita o algo. Vamos a ser sinceros. Aquí de vez en cuando se nos sale una mala palabra. Sin querer.
No tiene que ser tan grandota, pero una mala palabrita, algo tan sencillo que te salió, una mala palabrita, y el que sabe que está al lado tuyo, que sabe que tú eres de la iglesia, te mira. ¡Ah! Hablando malo. El mundo está ready para juzgarnos a nosotros. Es la realidad. Nosotros no somos perfectos, pero sí podemos alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Yo sé por experiencia, porque yo cuando estaba trabajando en mi compañía, yo era tremendo. A veces decía cosas que la gente me miraba, venga Juan, pero venga, tú no estás en la iglesia. Yo estoy en la iglesia, pero pequé ahora mismo, perdón. Pequé, es verdad, pequé. Estoy mal. Y le decía, estoy mal, sí, estoy mal. Y pequé. No debo decir lo que dije. Se me salió sin querer queriendo. ¿Ok? Pero poco a poco uno va practicando, iglesia. Vamos al fruto de la mansedumbre. El fruto de la mansedumbre trae suavidad y humildad. Es más una gracia interna que una expresión externa. Incluye calma hacia Dios. Aceptando el trato de Dios con nosotros, hará que el creyente considere el trato de Dios como bueno, creyendo que los sucesos de la vida realicen al crecimiento, a todo va para el crecimiento de nosotros con Dios. La mansedumbre causa que uno verdaderamente crea que todas las cosas vienen para bien de los que aman a Dios. La mansedumbre también abarca expresar ira hacia el pecado en el nombre de Dios. Nosotros vemos esta actitud en las acciones de Jesús y la actitud hacia la dureza del corazón de los judíos. Y eso se encuentra en el libro de Marcos capítulo 3 versículo 1 al 15. La mansedumbre, la humildad y sobre todo el dominio propio. ¿Saben lo que es el dominio propio? El dominio propio, iglesia, nos da a nosotros el poder sobre el pecado. El dominio propio le da a usted poder sobre sus deseos carnales. Y cuando tú tengas deseo de pecar y cuando llegue la tentación de pecar, el Espíritu Santo te va a dar ese dominio propio y te va a decir, tú puedes y tú tienes el poder para controlarte y no dejarte controlar por tus deseos carnales. Sabe que nosotros tenemos una guerra no contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Por lo tanto, como tenemos guerra contra el diablo y tenemos guerra contra nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos el Espíritu Santo del Señor. Yo no sé si en esta noche usted entendió exactamente lo que Dios quiere para la iglesia. Dios quiere darle a usted un poder sobrenatural. Dios te quiere dar la victoria sobre todos tus defectos de carácter. Dios te quiere dar a ti la victoria, te quiere dar el fruto del Espíritu, te quiere dar el amor, te quiere dar el gozo, te quiere dar la paz, te quiere dar la amabilidad, la bondad, la humildad y el dominio propio que tanto necesitamos.